hermanos. Vamos a ir entonces al texto de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27 en adelante. Y dice la palabra del Señor, recordando el texto del Sermón del Monte, pero al finalizar ya en este capítulo, el Señor comienza en su versículo 21 diciendo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu o con fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, hermanos, aquí el Señor lo que está haciendo es cerrar el Sermón del Monte, y esta parábola o esta enseñanza que está el Señor dando hace parte precisamente de todo el discurso que cobija desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 al final en Mateo. Y allí nos está hablando de algo fundamental para la vida del creyente, y es acerca de la herencia que los hijos de Dios tienen en el reino de los cielos. Recuerde que el reino de los cielos es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Pero desafortunadamente no todos tendrán parte en el reino de los cielos, como el Señor lo asegura en el versículo 21 que acabamos de leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, lo que el Señor allí está haciendo es una observación. ¿Por qué? Porque lo que el Señor viene diciendo es acerca de la obediencia a Él, como lo vimos hace una semana. Cuán indispensable es la obediencia del creyente a través de la palabra hacia el Señor Jesucristo. Todo lo que Él ha dicho debería obedecerse, y que la palabra no debiera tomarse por secciones de manera conveniente para nosotros. Así que la referencia que vemos en el pasaje es la adjudicación o la herencia del reino de los cielos para todos los que oyeron e hicieron lo que el Señor dijo. Él ya lo dijo. ¿Cuál es la segunda parte? Hacer. Los fieles reciben galardón y una posición en el establecimiento de ese reino que durará 1000 años. El reino de los cielos será establecido en esta tierra, en un lugar, y su duración será 1000 años. Ahora, algunos de los creyentes del Señor Jesucristo tendrán unas posiciones más elevadas que otros, de acuerdo a la obediencia que hayan guardado al Señor y de acuerdo a lo que el Señor les haya dicho que ellos deberían hacer, y lo hicieron conforme el Señor dijo. Recuerde, siervos inútiles somos cuando hicimos todo lo que el Señor nos dijo. Recuerde, cuando hicimos todo lo que el Señor nos dijo, somos siervos inútiles. Cuando hicimos todo lo que el Señor nos dijo. Todo. O sea, no piense usted que cuando hace una pequeña cosa, una minucia, frente a la vida cristiana, usted es merecedor de algo. ¿Por qué? Porque somos siervos inútiles. Así que el Señor está pidiendo una medida extra para ese siervo. Sin embargo, en el reino milenial, algunos alumbrarán en gloria por todo lo que hicieron y tendrán posiciones distintas unos de otros, unos más prominentes que otros. Recuerda la parábola: unos gobernarán sobre 10 ciudades, otros sobre una,
Otros no gobernarán, no tendrán cargo alguno, y otros no entrarán. Sin embargo, en uno de estos casos, cualesquiera que fuera el caso, cualquiera que fuera, si nosotros no recibimos una posición prominente, si nosotros no recibimos un galardón, ¿cuál es el mayor galardón nuestro? El Señor Jesucristo es nuestro mayor galardón. No importan los premios, no importa nada, porque Él es el mayor galardón. Y recuerde que esa premiación y esos galardones tienen un límite de tiempo. Ese límite de tiempo está cobijado por esos 1000 años. El galardón es únicamente por los 1000 años. No excederá el tiempo. Cuando termine el reino, vendrá otro aspecto de la vida en la eternidad de todo hijo de Dios y creyente. No será eterno ese galardón, no gobernará sobre 10 ciudades permanentemente. Eso hace parte de ese gobierno que el Hijo de Dios tendrá con el Señor Jesucristo en gloria y le estará mirando. Y el Señor Jesucristo se estará revelando. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene límite, no tiene fin, es infinito. Estará dando de su corazón, de su grandeza permanentemente. El creyente verá todo el tiempo la manifestación, la gloria, la gracia del Señor inagotable, su sabiduría, su amor, todo permanentemente lo verá y será llenado continuamente, porque el Señor no tiene límite. El Señor es insondable. Sus riquezas son inescrutables, dice la palabra de Dios. Sin embargo, aquí hay dos aspectos y dos tipos de personas. Y esas dos tipos de personas, pues la que está hablando aquí el Señor en el versículo 22 del capítulo que estamos leyendo de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ya hemos hablado de este pasaje en ocasiones anteriores y hacen la pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Recuerda esto, que la garantía de que un creyente sea nacido de nuevo no es la señal de hacer milagros, ni echar fuera demonios, ni tener una vida grandiosa a los ojos de los demás. Esa no es señal de que sea verdaderamente un hijo de Dios, porque aquí está hablando de hombres que eran falsos. Hombres que no hicieron lo que el Señor quiso, no obedecieron. Entonces, de alguna manera, el Señor nos está dejando ver que hay unos que obedecen y otros que no obedecen. Unos que reciben y hacen, y otros que reciben, pero no hacen. Dos características, dos tipos de personas. Ahora, estos dos tipos de personas son comparados con dos clases de hombres, dos constructores. Siempre la vida cristiana es una construcción con la relación del Señor. Cada acción que el Hijo de Dios hace, dice, vive, permanentemente va sumándole a su vida y a esa construcción que se debe ir haciendo. Su conducta, su corazón, todo lo que el creyente hace va sumando para que el creyente vaya comenzando a construir. Al final, en los últimos días, en el ocaso de su vida, verá ese creyente esa construcción. Ahora quisiera que fuéramos a los versículos 23. Recuerde lo que está diciendo en los versículos anteriores. Y el Señor lo que está diciendo es que aquellos que no hicieron y no oyeron son hacedores, pero son hacedores de maldad. Esto debe tener el creyente muy claro y lo debe tener muy en cuenta. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca hicieron lo que el Señor quería que hicieran. Así que es algo que se debe tener muy en cuenta. Y sería es un terrible pago estar apartado de manera permanente de la gloria y la magnificencia del Señor. 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo y Lucas, entonces, como estábamos diciendo, dice que hay dos tipos de constructores. Uno de ellos, que es el que estamos leyendo, el que me oye estas palabras y las hace. ¿A quién es semejante? Semejante es a un hombre, como lo dice Mateo, precavido, sensato, prudente. Una persona que sigue las instrucciones y acepta las advertencias de Jesús. Es una persona que está recibiendo lo que el Señor está dando para su vida, para su corazón. Es una persona que quiere construir. ¿Sí? Entonces, este tipo de constructor tiene características, en primera medida, de un hombre humilde. Recuerde que una persona orgullosa nunca va a aceptar y nunca va a dejar ser enseñada. Lo primero que una persona tiene que hacer es despojarse de todo su orgullo cuando llega a los pies de Cristo. Mire, bueno, hay cosas que me martillan mucho la cabeza y esta semana, pues desafortunadamente uno se da cuenta que hay hermanos que son muy queridos y tienen conductas y pueden tener hasta responsabilidades, pero no dejan los malos hábitos de lado. Son hermanos que teniendo responsabilidades son una vergüenza para el evangelio. Son una vergüenza. ¿Cómo es posible que un hermano publique un póster o una fotografía en internet hablando soeces o soezmente, hablando soezmente acerca del gobierno colombiano? O sea, a mí me parece completamente degradante para el evangelio. ¿Cómo es posible que hermanos que tengan responsabilidades en otros lugares hagan eso? Eso es completamente degradante para el evangelio, porque todos los que vienen detrás van a repetir esa conducta. Y al final será una iglesia pagana, que no es santificada. Eso en nada glorifica el nombre del Señor. ¿Qué es eso? Necio, orgulloso. Son hermanos que deben poner su corazón delante del Señor. Porque el Señor lo que exige es una vida santa y más aún cuando hay responsabilidades de por medio. El Señor nos guarde, el Señor nos ayude, porque hasta la conciencia de uno mismo, mi conciencia es afectada con eso. Estas son cosas que se deben denunciar, porque a mí, a José Garzón, le afecta la conciencia. ¿Cómo les parece? Siendo yo un pecador, me afecta la conciencia, porque el Señor nos guarde y nos ayude, porque lo que el Señor quiere es una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso es completamente contrario a la voluntad del Señor. ¿Se imagina si usted le llega a hacer un reclamo a un hermano de esos, cómo le podrá responder? ¿Qué habrá en su corazón si lo que hay en su corazón lo publica? Nadie dice nada. Y el que dice, pues hasta ahí llegó. Entonces, lo primero que la persona tiene que hacer es despojarse del orgullo. No ser orgulloso, ser una persona humilde, que reciba consejo, que se deje guiar, ni siquiera muchas veces por hermanos, pero si no puede tener esa capacidad de dejarse guiar por hermanos, vaya a los pies de Cristo. Y Cristo le va a decir, Cristo le va a mostrar. Entonces observe esto. Es un hombre que de alguna manera es sencillo y este tipo de constructor es manso. Y viene a mi corazón Moisés, hombre manso y humilde de corazón. ¿Qué significa? Que era un hombre enseñable, que era un hombre que se había despojado del orgullo. Claro, tuvo algunos contratiempos, tuvo algunos traspiés en el transcurso de su camino, sin embargo, fue un hombre que se dejó enseñar. Ahora, quisiera que pensáramos en esto. En Lucas 6:48, hermanos, quisiera que miráramos un detalle que no lo está diciendo aquí en Mateo, y quiero que lo veamos. Dice el verso 6:48 de Lucas: semejante es al hombre que al edificar una casa
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu o con tanta fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Observe la primera parte del versículo. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. O sea, no fue un hombre que se quedó solamente con lo superficial que entendió del Señor. No fue un hombre que se quedó solamente en la superficie, sino que ahora cavó profundamente hasta que encontró roca, piedra dura. Y esto nos habla de poner un esfuerzo adicional, que el Señor ya todo lo hizo, pero que nosotros tenemos que poner un esfuerzo adicional, que tenemos que ahondar, no quedarse con los rudimentos de la vida cristiana, no quedarse con lo principal, lo esencial, y entonces mi vida va siguiendo y yo sigo lo mismo y continúo mi vida como si nada hubiera pasado, como si... No, es una persona que está cavando, es una persona que está trabajando, que tiene el deseo de buscar y aprender cada vez más del Señor. ¿Sí? Entonces, no se queda con el conocimiento de segunda mano. ¿Cuál es el conocimiento de segunda mano? Que no tenía una vida experiencial directa con el Señor, sino que es solo lo que oye. Si esta persona solamente oye y recibe, luego entonces le va a pasar lo del marranito. Se va a engordar tanto y tanto y tanto y tanto hasta que llega el día del sacrificio y será repartido. ¿Sí? Entonces esta persona va a estar llena de conocimiento, pero no tiene una vida verdadera con el Señor. No tiene esa relación estrecha con Él. No puede disfrutar de lo que el Señor le dice porque no lo oye, porque no lo ha buscado con diligencia. No está cavando, no está trabajando, no está profundizando en las Escrituras, no está profundizando en el conocimiento del Señor. Entonces fíjese que ese trabajar es esforzarse, pero es esforzarse en una medida en la que yo pague un precio. Mire, está el conde Zinzendorf, un noble. Él nació en el año de 1700, europeo, y para aquella época los nobles tenían que hacer algunas giras y estaban en Europa, estaban hablando con la condesa y con otros condes o personas de su misma estatura social. Pero en una de esas giras, creo que él tenía como 20 o 22 años para esa época, 1722, y estuvo en un museo. Fue con alguien, con otro noble, un primo, y fueron a un museo y se detuvo frente a una pintura. Y esa pintura se llamaba Ecce Homo, que traducido sería algo así como este es el hombre. Una pintura que hablaba acerca del Señor. Este es el hombre. Y esa pintura luego dice, yo hice todo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Y entonces el conde Zinzendorf se queda frente a esa pintura observando y se queda meditando en esa frase. ¿Qué has hecho tú por mí? Y esa frase, cuando yo la leo, verdaderamente retumba mi corazón. ¿Qué ha hecho uno por el Señor? ¿Hasta qué punto nosotros hemos pagado un precio alto por Él? Y Zinzendorf estuvo 15 años suspendido meditando en esa frase. Hasta que viene su primo y le dice, bueno, 15 minutos. Y le dice, bueno, vamos porque estás ahí como suspendido pensando en algo que no sabemos qué es lo que estás pensando, vamos. Y se lo lleva, sale del museo. Y esa frase lo acompañó por muchos años más. ¿Qué has hecho tú por mí? Esa frase lo movió a comprometerse con el Señor. Lo movió a hacer un compromiso de obediencia junto con 4 hermanos más. Ni siquiera eran 10 ni 20. Qué acto tan noble. Aunque él sabía que era débil,
sabía que a través de su Espíritu Santo él podía ser obediente. Entonces, vea cómo está ocurriendo todo esto, y esa es la característica del que empieza a cavar hasta que encuentra la roca. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, 5. Y quiero que miremos cómo es esa característica de un hombre, de una persona, de un hijo o hija de Dios que cava profundamente y que no se conforma solamente con construir de manera superficial. 2 de Pedro 1, 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, una de las características más importantes, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué promesa tan preciosa. Que si una persona se guarda y trabaja de manera diligente, poniendo al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y seguidamente amor, no caerá jamás. Y al final de esta pequeña parte o sección que Pedro está escribiendo dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué promesa maravillosa esa, que cuando uno busca en el Señor estas características o estas cualidades de una persona que realmente quiere seguir y quiere buscar y quiere entregar su vida al Señor, no va a estar ocioso ni sin fruto, y su entrada, digamos así, que sería extremadamente amplia, una entrada segura en el Señor. Pero también este hombre es un hombre que cuando escucha pone en práctica. Y Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en todo. Yo meditaba en esto y Moisés fue un hombre supremamente fiel. Escuchó e hizo. Escuchaba y hacía. Pero también luego venía a mi cabeza que cuando hacemos todo lo que el Señor dice que hagamos, siervos inútiles somos. Y empieza uno a divagar en su cabeza acerca del mismo Moisés. ¿Sería entonces que Moisés fue un siervo inútil porque hizo todo lo que el Señor le dijo? Pues uno pudiera divagar en su cabeza de esto. Pero es evidente que Moisés tiene un lugar de superioridad al lado del Señor. Pero también es evidente que Moisés fue un hombre muy obediente y fue muy manso, noble, un hombre que estuvo expuesto a morir por los demás, por su pueblo. Se arrojó de rodillas rogando misericordia. Señor, si tú exterminas a este pueblo, ¿qué dirán los de Egipto? ¿Que los sacaste para matarlos? ¿Qué lugar el que tomó Moisés? Lugar de intercesión, lugar de Cristo por los demás. ¿Sabe por quiénes? Por los necios. Intercediendo por unos necios que no querían entender las cosas, con lloro y lágrimas. Señor, bórrame a mí. Borraré al que peque contra mí, dice el Señor. Moisés poniendo su vida y su pecho adelante por una cantidad de necios que no pudieron entrar a la tierra prometida. Y aún así a él no le importó. Y puso su vida y puso su pecho por ellos. Esto
es lo que se llama fidelidad y mansedumbre sin orgullo en el Señor. Es un hombre que realmente escuchaba y hacía la voluntad del Señor. Cuando uno mira a Moisés, ve aquella sombra de lo que iba a venir a ser el Señor Jesucristo, cumplidor en todo lo que el Señor le exigía. De manera que uno de estos aspectos de este constructor es tener siempre una convicción de pecado. Recuerde que el buen constructor siempre tiene que tener la convicción de que ha pecado, porque todos sabemos que pecamos continuamente, pero cuando usted piensa que ya no ha pecado, pues ahí está el primer error. Y recuerde lo que dice Juan 16:8. Observe lo que está diciendo acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos consuela? El Espíritu Santo de Dios, que nada podemos en nosotros, que solo el Espíritu Santo, si le damos ese lugar predominante en nuestra vida y nuestro corazón, Él nos ayudará, Él nos capacitará. Nunca vamos a poder hacer las cosas solos. Pero a veces como que hay una falacia que se siembra en el corazón del creyente, y es que hay que tener cuidado porque el Espíritu Santo es muy delicado, que no se puede entablar una relación con Él, porque a lo mejor aún sigo con un corazón oscurecido por causa del pecado. Pero no es así. El Espíritu Santo siempre está presto y el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿cierto? Eso dice el Señor. Entonces, uno de sus aspectos fundamentales para la vida de todo creyente y tener una buena construcción es convicción de pecado continua, convicción de pecado permanente. Estos días estábamos viendo la presentación de unos niños y yo veía como niños de 6 años, de 7 años, cantaban canciones al Señor en una presentación de clausura. Y como todos al unísono entonaban al final la misma canción. Y yo pensaba, uy Señor, qué cosa más maravillosa. Estos niños en este momento están pensando en que están haciendo una presentación. Están pensando en que hay un auditorio de aproximadamente 100 personas. Y ellos están delante de esas personas y ellos quieren agradar a esas personas. Se esfuerzan y se esmeran por hacer las cosas. Yo pensaba, cuando yo era pequeño, decía, wow, Señor, era pequeño, y cuando uno es como los niños, o la mayoría de niños, tiene una mente que definitivamente es lúcida y transparente, una mente que no acaricia los pecados que posteriormente van a acariciar por causa de la corriente de este mundo. Y mi corazón se convenció de pecado. Decía yo, uy Señor, perdóname por ser tan pecador. Porque esos niños lo hacen con una inocencia y con una sencillez. Un niño de 5 años, de 6 años. Y así debería ser la vida del creyente. No solo porque el Señor está viendo, sino porque los de afuera también ven. Ven la conducta nuestra. Ven quiénes somos, ven qué hacemos, nos siguen con sus ojos y con sus oídos, siguen qué tipo de prácticas nosotros queremos hacer. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, automáticamente pues entra esa convicción de pecado, y eso es lo que nos lleva a morir a nuestras propias obras. Recuerde, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. No hay fruto en no morir, tiene que ser una muerte continua. Fruto para que sea el Señor mismo el que haga en nosotros. Si yo estoy vivo aún en las cosas de este mundo, el Señor no va a poder construir a través de mí la casa que no se va a caer. Observe lo que dice Isaías 26:12. Acontecerá en aquel día, 26:12. Y Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26:12 relata que la autosuficiencia nuestra no sirve para absolutamente nada y que es el mismo Señor el que va a comenzar a construir esa casa sobre la roca, a tal punto que tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, todas. Él las hizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Dejar que el Señor opere a través de su vida. Si el creyente no muere, el Señor no va a poder operar en su vida. Recuerde lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica, en vano edifican los constructores. Jehová, tú hiciste en nosotros nuestras obras. Él es el que tiene que construir a través de usted y de mí. Si usted construye, es una casa que se va a caer. Esa edificación no va a servir. No va a tener buena profundidad, no va a tener cimientos. Cuando vengan las lluvias y la tempestad, será completamente destruida. Entonces, esa estructura queda profundamente arraigada y debe ir sobre la roca. Recuerden también que esta roca es Cristo, donde se debe poner el fundamento, y Él es el fundamento. Él es la roca, sobre Él se debe construir y Él es el fundamento. Primero los Corintios 3:11, mire lo que dice acerca del mismo Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículos 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Siempre lo que el Señor quiere es que nosotros no suframos pérdida en esa construcción que se va a empezar a hacer. Porque toda la conducta de vida va comenzando a contribuir para que esa construcción vaya siendo edificada y al final sea terminada. Es una obra que el mismo Señor tiene que hacer en nosotros. Pero como dijimos hace una semana, de manera que cuando esta construcción o la otra sean terminadas, va a comenzar a llegar la prueba. La prueba llega de diversas formas, de distintas maneras. ¿Y qué tipo de pruebas van a llegar? ¿En qué se puede representar el río crecido? ¿En qué se puede representar la lluvia que cae? ¿En qué se puede representar el viento que dice Lucas? ¿En qué? Génesis 22:1 en adelante dice que el Señor debió probar a Abraham. Dice que el Señor lo probó. Necesitaba probar a Abraham y ahí es cuando dice que tome a su hijo y lo lleve a tierra de Moriah porque tiene que sacrificarlo. Dice Génesis 22:1 en adelante, y Jehová probó a Abraham. A Abraham le llegó el día de la prueba, lo que más amaba, el hijo de la promesa, el mismo hijo que el Señor le había dado. Ahora ese hijo no podía tomar un lugar predominante en el corazón de Abraham. Abraham tenía que entregárselo a su dueño. ¿Quién era el dueño? El Señor. Amén. El Señor era el dueño de ese hijo. Ni siquiera era el hijo de Abraham, era el hijo del Señor porque fue el hijo de la promesa. Que el Señor comenzó a construir a partir de cuerpos envejecidos y casi muertos. E hizo que dieran vida, que proporcionaran vida para una promesa que posteriormente se iba a realizar a través de un hombre. Esa fue la prueba. Pero si nosotros comenzamos a relacionar toda la escritura, recuerden todo el libro de Job, desde el principio hasta el fin, y cómo el Señor va comenzando a probar a Job a través de todas las situaciones que vienen. Pero también viene la tentación con ímpetu y fuerza. Y recuerden allí lo que dice en Génesis 39, 7 al 18, y allí está José junto con la esposa de Potifar, y José es tentado a caer con la esposa de Potifar, y cómo a partir de huir a través de esta situación,
el Señor lo libra porque él decidió honrar a Dios. ¿Cómo le voy a hacer esto a mi Señor y a mi amo, que ha confiado en mí todos sus bienes? Antes de prever toda esta situación, también tenía que ser probado. Él tenía que empezar a conocer la misericordia del Señor. Y luego todo lo que le ocurre por su obediencia, ni siquiera por desobediencia, es encarcelado. Mire, a veces la obediencia también va a tener un precio. Y ese precio no tiene que ser un precio que nos haga felices o nos ponga en situaciones buenas. Esa obediencia también tendrá un alto precio para fortalecimiento de nuestras propias vidas. Posteriormente, que pasan unos años y José sale de la cárcel, es puesto en un lugar encumbrado y el segundo en autoridad en Egipto. ¿Por qué? Por su obediencia, porque no desfalleció frente a la prueba. Esa era una prueba en forma de tentación. En Mateo 26, 69, 75, el Señor le había anunciado a Pedro que antes que el gallo cantara 3 veces me negarás. No, Señor, yo no voy a hacer eso nunca. Y Mateo 26, 69 al 75 viene la negación de Pedro y luego llora amargamente. Una situación en la que también, de alguna manera, su obediencia y su fe tienen que ser probadas. Pero también esa prueba puede venir en forma de luto, porque hay muerte. En Génesis 42, 36 al 38, Jacob debe entregar a su hijo más pequeño, el último, a Benjamín. Tiene que llevárselo para buscar comida. Y él lo que va a decir es que descenderán mis canas al Seol. Como que ya me quitaron a José, entonces ahora también me van a quitar a Benjamín. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a descender con dolor al Seol o al lugar de los muertos. No lo voy a soportar. ¿No iba a soportar eso Jacob? ¿Acaso el Señor va a poner un peso superior en la persona que no lo pueda soportar? Claro que no. Si pasó por esa situación fue porque el Señor sabía que Jacob iba a tener fuerza en él, no en sí mismo, en él. Por eso fue que él pudo sortear esa situación. Y en el libro de Job, capítulos 1, versículo 18 al 22, no había terminado de llegar uno de los mensajeros cuando llega el otro: Señor, la casa donde estaban tus hijos ha sido golpeada, ha caído. Un viento fuerte tumbó las 4 paredes de su casa y todos murieron. No se salvó ni uno. Una prueba fuerte en el mismo día en forma de luto. Pierde todos sus bienes, pierde su familia, pierde su esposa, sus hijos, posteriormente su salud. Todo lo pierde. Dice que no se halló ninguna palabra en contra del Señor. Fue fiel al Señor. Nunca renegó aunque su esposa se lo dijo. ¿Se da cuenta? Eso es ser fiel. Es una persona obediente a la palabra del Señor. Juan 1:11. Mujeres con dolor. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hablando de la resurrección que iba a hacer en Lázaro, y cómo todos se gozaron después de ese luto, y cómo todos se gozaron viendo la mano del Señor Jesucristo y sus grandes proezas a través de un muerto. Ya estaba muerto. La situación humanamente no tenía ningún tipo de rescate. Estaba completamente muerto. También tenían que ser probadas. Pero también estas pruebas que vienen son relacionadas con el día del juicio. El día del juicio llegará sin aviso. Para todos aquellos que están expectantes en el Señor, no los tomará por sorpresa. Pero el que edificó su casa en otro lugar, vendrá por sorpresa y arrasará de manera trágica esa casa en la venida del Señor, cuando venga con todos sus santos ángeles en gloria.
y comiencen las potencias de los cielos a caer. Asimismo también será sorpresiva la llegada del Señor. Por eso dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense. A veces pensamos en nuestra firmeza y no hace parte más que de algo que no es real aún, de algo que no se ha vivido, porque aún no está esa firmeza en nosotros. Mateo 7, 26 y 27. Y es el segundo constructor. Es uno prudente. Es uno que realmente escucha. Observe lo que dice la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, es el que no oye, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron viento y soplaron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Es todo lo que estamos hablando. Como dice Santiago, es un oidor, pero no es un hacedor. No puso la palabra por obra. Cuando la persona pone la palabra por obra, la casa no cae y llega la prueba, como llegó para los hombres que dijimos. Todos ellos pudieron superar la prueba porque estaban sobre la roca, porque decidieron en un momento de su vida confiar en la obediencia que el Señor había pedido de ellos. Y cuando nosotros leemos, lo triste de esto es que a veces no se pone la palabra por obra, sino que se olvida. Es como lo dice Santiago, es un oidor olvidadizo y al final ocurre que fue grande su ruina. Y quisiera continuar con la historia de Saúl, que está en 1 Samuel capítulo 31, que es el último. Y observe lo que está diciendo acerca de los últimos días del primer rey de Israel. Un hombre que pudo gobernar con gloria, pero que al final su destino fue contrario para lo que el Señor quería. Observe lo que comienza narrando el autor de este libro. 1 Samuel capítulo 31 dice, versículo 1 en adelante, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San.
¿Sabe qué viene a la cabeza con esto? Las mismas palabras del Señor Jesús. Y fue grande su ruina. Fue arrasado con toda su familia. Sus hijos que debían gobernar ahora fueron muertos a filo de espada. Saúl, que debía haber permanecido en un reino, ahora yace en el suelo atravesado por su propia espada. Y no contentos con eso, ponen parte de su cuerpo en el templo de los ídolos. Israel huye y sus enemigos comienzan a gobernar sobre ellos. Qué terrible historia. Cuando uno comienza a leer todo esto y compara lo que el Señor está diciendo, y fue grande su ruina. Fue una ruina enorme el reinado de Saúl. Y para el pueblo de Israel, todo se derrumbó, todo cayó. No perseveraron, no prevalecieron, no pudieron enfrentar a sus enemigos por una sencilla razón: la desobediencia. Así que la desobediencia trae consigo muerte, destrucción y dolor. Quisiera que miráramos en Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 al 16, lo que es construir paredes con barro, y sin un fundamento sólido. Ezequiel capítulo 31, versículo 18, verso 18. Capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 18 en adelante. 8 en adelante. Dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Tendrá lluvia torrencial. Amén. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con la que recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Entonces allí se está relatando básicamente la construcción, que es una construcción que no tiene un cimiento sólido,
y que cuando cae su ruina es lo suficientemente grande que todos perecen. Pero para aquella persona que construye y edifica sobre la roca, pues evidentemente deposita la confianza en el Señor y es obvio que no caerá la casa. Entonces, que el Señor nos ayude a poder ser hijos obedientes, porque el fundamento del que está hablando la Escritura es uno de ellos: oír y hacer. Es la obediencia. El fundamento con el que el Señor quiere que los hijos de Dios construyan se llama obediencia. La obediencia hará que nuestra casa no caiga, ni que las paredes queden con barro suelto, porque al final ni el techo, porque el techo se puede podrir a veces, ¿cierto? Y queda uno colgando. Queda uno colgando del techo y hay que llamar, pero el Señor es soberano y viene en nuestro rescate, ¿cierto? Entonces así puede pasar. Viene en su rescate. El Señor nos ayude, nos guarde y nos permita ser hijos obedientes para su gloria. Como decía Santa Teresa, ella decidió obedecer hasta la muerte. Y fue obediente, no importándole su propia vida, sacrificando su vida aún hasta la muerte. Santa Teresa decidió ser obediente. Pero que nosotros no seamos como ella, que seamos como el Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que por tu Espíritu tenemos convicción de pecado, Señor. Sabemos que hemos sido desobedientes, Señor, pero queremos honrarte. Queremos tener una vida fructífera, Señor. Queremos ser hacedores de la palabra, Señor. Rogamos que tu palabra no sea olvidada de nuestro propio corazón, Señor. Que nuestro corazón no se cubra con el velo de este mundo, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto, Señor. Que tu palabra nos lleve a tus pies, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de aquellas cosas que tú quieres que nosotros abandonemos, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este último tiempo, Señor. Al final de este año que podamos decir, Señor, un año más hemos estado a tus pies. Que podamos decir, Señor, que heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor. Que podamos aceptar, Señor, de buena gana las cosas que tú observas en nosotros. Y que podamos aceptar tu palabra, Señor, tal como es, Señor, tal como la dejaste escrita, para que produzca en nosotros vida abundante, Señor. Gracias, Señor, por tu inmensa y preciosa misericordia, Señor. Te bendecimos y agradecemos. En el poderoso nombre de tu Hijo hemos orado. Amén.